Hola, hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya empecé a transmitir para, como les dije desde el día, bueno, desde el viernes en realidad, empezamos a hablar de tener un live el día de hoy en la noche. ¿Por qué en la noche? Porque la mayoría pues está más tranquilo, como mirando el celular y ya acabaron los programas de noticias, así que es un buen momento para estar tranquilos y para de alguna manera pues ya pensar en lo que vamos a hacer en la semana. Mientras se va conectando la gente, ¿qué tal si me van comentando por favor de dónde nos están viendo? Veo que ya hay algunas personitas ahí. Y sobre qué tema en particular sobre residuos peligrosos desean que hablemos esta noche. De hecho, vamos a tener, este es nuestro primer live, así que va a ser bastante corto y la idea es que tengamos como que un feedback rápido de preguntas y respuestas. Y nada, entonces la idea ahorita era un poco tener noción de qué es lo que querían conversar. Hola Rainer Guamán Maldonado, ¿qué tal? ¿De dónde nos ves, Rainer? ¿Es Rainer o Reiner? Perdón. Ah, Rainer, está muy bien. Está muy bien, súper. Eh, El día, un poco les voy comentando lo que hablamos en la semana y lo que se viene para nosotros, para Bedoya y Venero, este día, perdón, este verano. Y va a ser básicamente trabajar mucho en torno a los residuos no municipales, dentro de ellos a los residuos peligrosos, y sobre eso queremos enfocarnos al menos este verano. De hecho, vamos a hablar también durante el verano de este 2020 sobre proyectos de inversión pública. Se vienen ya algunos hitos, algunas fechas que están programadas de acuerdo a ley, programadas por el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, como por ejemplo el cierre de la declaración de las municipalidades, que es hasta el último día hábil de febrero. Luego ya en abril, la declaración de manejo de residuos no municipales y así por el estilo, ¿no? Pero este verano tenemos algunos trabajos relacionados a la gestión de residuos no municipales y particularmente de residuos peligrosos, por eso queremos enfocarnos en eso. Antes de empezar a leer las preguntas y generar un poquito de debate respecto a lo que vamos a hacer, les comento que este verano, nuevamente, les comento para quienes recién se conectan, vamos a estar trabajando temas de residuos no municipales eh, en el norte del país. Todavía no les voy a decir dónde, pero sí les puedo ir diciendo que vamos a tener algunos eventos libres para aquellos supervisores de medio ambiente que deseen explorar y potenciar capacidades en gestión de residuos peligrosos. En gestión de residuos industriales y peligrosos en general. Hemos desarrollado nosotros, obviamente para algunos de nuestros clientes, obviamente no les puedo compartir esa información porque es de nuestros clientes, pero sí les puedo compartir el know-how de cómo hemos llegado a este conocimiento, a esta expertise de poder ordenar a todos los residuos, o a la gran mayoría, o a los más importantes de los residuos que generan las industrias o una actividad específica, ya sea de construcción, ya sea de minería, ya sea petrolífera, etcétera. Cómo organizarlos en una matriz de modo que podamos identificar la peligrosidad, el origen del proceso, el agente activo o la condición de peligrosidad, es decir, si es por corrosividad, reactividad, explosividad. Aparte de eso, ¿dónde está reconocida esa peligrosidad? Mucho hablamos generalmente del anexo 3 del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos, que es básicamente un listado. Pero no es todo lo que tenemos para poder usar. Y de eso quiero hablarles ya en las capacitaciones que vamos a tener luego en los distintos departamentos del norte del país.
¿Qué otras características o qué otros documentos, perdón, hay en los que podemos fijarnos para definir la peligrosidad de residuos? La lista europea de residuos es otro de los documentos que permite definir la peligrosidad de los residuos. Y esta lista europea, sobre todo en su versión 2014, porque viene desde el 2001 y luego se anexó al convenio de Basilea, que en Perú lo reconocemos, si mal no recuerdo, por la resolución legislativa 26234, donde decimos sí, ok, vamos a ser parte del convenio de Basilea, vamos a estar, digamos, ceñirnos a las indicaciones del convenio de Basilea para tránsito transfronterizo de residuos peligrosos. Pero como les decía, y volviendo a esto de la lista europea de residuos, googleen la lista europea de residuos, sobre todo la versión 2014, y van a ver que hay definiciones mucho más exactas, no para todos, pero para algunos residuos, que permiten justamente definir peligrosidad. Y definir peligrosidad en el manejo de residuos industriales, sobre todo, es súper importante porque ya sabemos que eso define costos, define tiempos y define plazos, sobre todo plazos legales a los que hay que responder. Posteriormente quiero hablarles también de una experiencia, de una denuncia que tuvo una minera en Cajamarca por OEFA, que empezó allá por el 2011 y terminó en el 2014, y se basa principalmente en un tema de definición de los residuos peligrosos. Entonces, definir dentro de nuestra actividad industrial o cualquier otra actividad de servicios que genere residuos no municipales, definir la peligrosidad o no peligrosidad de los residuos es bastante importante porque nos implica costo y nos implica cumplimiento legal. Y cuando no hay cumplimiento legal, obviamente somos pasibles de ser sancionados. Y obviamente la empresa en donde trabajamos, pero si somos el supervisor o el jefe de medio ambiente, pues esa responsabilidad es mucho más fuerte, ¿no? Y somos directamente responsables frente a esos. ¿Quiénes más están? Quiero ver quiénes más están. Está Rainer, Karina, ahí veo más personas. Quisiera que por favor ya vayamos conversando de qué desean que hablemos. Y no sé si nos comentan de algún caso o de alguna experiencia que hayan tenido esta semana o en el mes anterior, el año pasado, sobre la gestión de residuos no municipales, para poder conversar y poder ahondar en la experiencia que tengan. Hola Caroline, veo que se conecta, no sé si es Caroline o Caroline. Denme por favor un ratito, estoy aquí agarrando la pantalla. Estoy estrenando trípode del teléfono, así que no quiero moverlo porque todavía no sé usarlo muy bien. Ok, lo otro que quería contarles, bueno, que quería comentarles fue respecto a la semana pasada. Como saben, desde el 31 de diciembre del año pasado, pero que ha sido ahorita, venimos hablando, les dije el 31 de diciembre que íbamos a tener videos diarios. Vamos a estar añadiendo y proliferando, explotando, si se quiere, contenido de valor diariamente. Va a haber videos que de repente no voy, en los que de repente no voy a aparecer yo. Todavía soy la cara de Bedoya y Venero, de alguna forma se asocia mucho la marca Bedoya y Venero conmigo, pero van a ir apareciendo los amigos que conforman Bedoya y Venero, y van a ver otros videos también de contenido tal vez mucho más puntual, mucho más específico, que vamos a estar compartiendo con ustedes, que lo va a hacer parte del equipo de Bedoya y Venero. Pero sí, por lo menos semanalmente voy a aparecer en 3 de ellos, ya con información específica sobre lo que ustedes desean. Así que coméntenos, somos 10 y veo 20, 21, 22 personas conectadas. Me parece súper porque no ha habido mucho tiempo para difundir el live. Así que todavía no se duerman porque quiero que conversemos sobre lo que ustedes quieran, sobre residuos peligrosos o sobre residuos industriales, no municipales en general.
Y nada, a ver, espero sus preguntas mientras nos vamos sumando, porque veo que estamos alrededor de veintitantos ahorita. Ojalá seamos más, porque la idea es todos los domingos tener estas transmisiones en vivo para poder conversar sobre lo que nos pasa en la semana. Ah, ya, y se me fue un poco. Como les dije, el 31 de diciembre les mencioné que íbamos a tener mucho más contenido de valor, siempre compartiéndolo con ustedes diariamente. Y luego, ahí nomás, hablamos acerca de las definiciones de residuos peligrosos, me acuerdo, de los documentos de residuos peligrosos. Estas definiciones, como lo mencioné en un video durante la semana, si lo buscan, entren por favor a nuestro canal de YouTube, B&B Oficial, o simplemente pongan en YouTube Bedoya y Venero y están todos nuestros videos, no solamente los últimos, sino también los del año pasado. Y creo que estamos colocando contenido de valor y también la idea ahí es que nos ayuden a decirnos, a darnos ideas de qué otro contenido específico respecto a la gestión de residuos desean que coloquemos. Porque el tema es bastante amplio. Hay muchas personas que piensan que hablar de residuos sólidos o de residuos en general es solamente ceñirnos al decreto legislativo 1278 y al reglamento que es el DS 014. Y no es así, esto es mucho más amplio, está vinculado al tema de pobreza, está vinculado al tema de nuestra colocación como país en OCDE, está vinculado a nuestro desempeño ambiental como país, etcétera, ¿no? Entonces, el tema es muy amplio, pero sin embargo, a veces el día a día nos nubla un poco la mente y se nos hace difícil seleccionar un tema para poder brindarles contenido de valor. Lo que queremos es prácticamente regalar el contenido de valor y que todos estemos informados. Una vez o mientras más informados estemos como país, vamos a permitir que las normas sean las adecuadas, que no nos engañen con objetivos indefinidos, por así decirlo, que enfoquemos en aquello que es verdaderamente necesario. Como saben, nuestros dos propósitos como empresa son cero mujeres y niños viviendo en la basura, y el otro ya lo hemos cambiado, ya no son 10.000 personas capacitadas, son 100.000 personas capacitadas en gestión y manejo de residuos al 2030, y en eso vamos a poner mucho esfuerzo este 2020. Y sobre todo, el eslogan principal que tenemos es crear un mundo mejor sin perder valor en lo que hacemos. Que puede sonar romántico, pero en realidad es lo que queremos hacer, y la idea ahora, al menos hasta abril o mayo de este año, es hablar de residuos no municipales lo más que se pueda. Ya sea que alguno de ustedes sea una persona que trabaje para una empresa como supervisor de medio ambiente o como jefe de medio ambiente o como supervisor de salud y seguridad ocupacional, porque también hay muchos aspectos relacionados a salud y seguridad ocupacional vinculados al manejo de residuos, sobre todo con los radiactivos, especialmente con la soldadura que se hace con elementos radiactivos en minería, ¿no? Sabemos que hay muchas experiencias nefastas en donde se han manipulado indebidamente cautiles de soldadura que pueden tener radón o pueden tener otros elementos que causan daño a la gente. Así que por favor escríbanos. Ahorita son las... tenemos poco tiempo. Son las 22:17, las 10:17. Que vamos a estar hablando justamente de residuos no municipales en lo que resta del verano. Les comentaba sobre esto de las definiciones, ya me acordé, porque nosotros como país teníamos anteriormente con nuestra ley anterior y su reglamento anterior de residuos, la categoría de definición más pobre respecto a residuos peligrosos, que era un listado. Es decir, la ley anterior y el reglamento anterior decían: los residuos peligrosos se encuentran en la lista tal. Ahora sigue diciendo esto el Decreto Supremo 014, pero además añade, en otro anexo, los procesos que podrían generar
esos residuos peligrosos. Entonces ya estamos en el segundo nivel, o en la segunda, sí, pues en el segundo nivel de definición de residuos peligrosos. Obviamente esto tiene incorporado las características de peligrosidad que tienen los residuos por sí dentro de su definición técnica, que es corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, infecciosidad y ecotoxicidad. Son esos 7 criterios o 7 condiciones que definen independientemente a un residuo peligroso. Es decir, basta que un residuo contenga alguna de esas 7 características para ser considerado peligroso. Y ese es el tercer nivel de definición. O sea, en la realidad nuestra normativa tiene pues estos 3 niveles o cumple con estos 3 niveles de definición de residuos. Sin embargo, hay un cuarto nivel en donde se habla de la presencia de algún elemento o compuesto que le dé peligrosidad a un residuo. Residuos que contengan materiales radiactivos, residuos que contengan metales pesados, residuos que contengan asbesto, etc., ¿no? Y luego hay 2 niveles más de definiciones. Esos 2 niveles todavía no los tenemos, que es el quinto nivel, se refiere a una concentración específica de esos elementos que otorguen peligrosidad. Es decir, se tendría que hacer un análisis de este residuo para definir si se establece su peligrosidad o no, y para eso se establece pues un nivel por encima del cual se defina esa peligrosidad. Y el sexto nivel de definición que establece la guía para la gestión y el manejo de residuos peligrosos del Convenio de Basilea es que se cuente además con un procedimiento estandarizado o normalizado para definir ese nivel del parámetro o del compuesto, del elemento que le dé peligrosidad. Entonces, nos damos cuenta que nosotros tenemos todavía definiciones básicas de peligrosidad para los residuos. Otros países los tienen mucho más claro. Es más, los procedimientos para definir peligrosidad de algunos residuos que puedan tener, por ejemplo, metales pesados, sí los tiene desarrollado EPA. Y EPA establece no solo un listado, sino establece qué procedimiento mediante lixiviación hay que realizarle a un residuo para determinar el nivel o el grado de la composición que tenga sobre algún elemento que le otorgue peligrosidad. ¿De qué más quieren que hablemos? Cuéntenme. Cuéntenos por favor, porque yo me voy acordando de temas así bien random como para ir comentándoles. Pero mientras, por favor, escriban sobre qué quieren que hablemos, porque no debería ser esto un monólogo. De hecho, me gusta hablar a veces demasiado y me excedo, pero la idea es que me digan sobre qué temas quieren que conversemos sobre residuos peligrosos. Tu opinión respecto a la valorización, Paul Sukahara, tu opinión respecto a la valorización de residuos peligrosos. La valorización de residuos en general, no solo de peligrosos y de no peligrosos, debería ser uno de los caminos a seguir. De hecho, en el marco de la economía circular, no es lo primero, como a mí me lo enseñaron en la primera parte de los 2000 en la universidad, sino es ya casi la última parte de la gestión de residuos. ¿Cuál es mi opinión sobre la valorización? Que se tiene que dar de todas formas. Y no solamente la valorización, sino el aprovechamiento de material de descarte. Yo conocí una unidad minera que aprovechaba todo su aceite residual, todo su aceite industrial residual para la generación como un insumo para la generación de material de voladura. Entonces, está de más dado. El asfalto, que a veces puede tener peligrosidad, también puede ser reutilizado o valorizado, ¿no? La diferencia entre, creo que de eso también hablamos en la semana, y gracias Paul por la pregunta, porque me has hecho acordar de esto. En la semana hablamos de la diferencia entre el material de descarte, el aprovechamiento de material de descarte y la valorización.
El material de descarte tiene que darse de manera directa, es decir, termina un proceso e inmediatamente se puede entrar dentro del mismo proceso productivo de generación de servicios como insumo en otra etapa, o en una etapa externa o para la investigación. Cuando ya metemos algo intermedio que acondicione a ese subproducto o a ese material o que le cambie características, ya estamos hablando de un acondicionamiento que forma parte de la valorización o de una valorización tal vez. Entonces, por ejemplo, si esa valorización se va a dar fuera del emplazamiento de la industria, se tiene que contratar a una empresa operadora de residuos para trasladar ese residuo tanto hacia el lugar de valorización como del lugar de valorización hacia donde va a ser aprovechado como tal. Sin embargo, cuando es material de descarte, no necesito contratar a una empresa operadora, sino más bien a una empresa que cuente con las autorizaciones del Ministerio de Transporte para eso, o el transporte puede ser independiente, es decir, la misma empresa generadora de este material de descarte puede hacer el traslado, o la empresa que va a hacer el aprovechamiento puede enviar un vehículo y hacer el traslado. De modo que eso es mucho más fácil. Elena Ciesa, ¿se puede actualizar el plan de minimización de residuos? ¡Ah, qué chingón! Eso justo me lo estaba diciendo. Sí se puede actualizar. Al menos en vivienda lo hemos logrado. En transportes está en proceso y en otros sectores todavía no hay mucha experiencia. Pero si hay la casuística, asumo y entiendo que se puede dar en todos los espacios. ¿Por qué? Y creo que la pregunta va por el tema del aprovechamiento de material de descarte. En un video durante la semana dije que para el aprovechamiento de material de descarte ocurre lo siguiente, que el reglamento, el DS014 del 2017 de MINAM, dice que los cambios que involucren el aprovechamiento de material de descarte deben ser incorporados en el instrumento de gestión ambiental de la actividad. Hasta ahí todo chévere. Y tuvimos una controversia respecto a un tema específico de una obra muy grande al sur de Lima que involucró 4 distritos, que involucró desalinización de agua además. Y le dijimos al sector, oye, pero yo voy a aprovechar material de descarte, pero no voy a hacer ningún cambio. Y el reglamento dice los cambios que involucren. Yo no voy a tener cambio ni en tecnología, ni en procedimientos, ni en procesos constructivos. Lo que voy a tener es cambio en procedimientos, es decir, cambio en intangibles. Cambio en la manera de cómo hago las cosas, no cambios materiales. ¿Correcto? Entonces no aplicaba una modificación del instrumento de gestión. Pero el sector nos dijo, algo tienes que modificar, entonces modifica el plan de minimización. Y totalmente de acuerdo, porque es cierto, estoy haciendo un cambio en la operatividad del manejo de los residuos. Y es totalmente coherente con que se tenga que hacer un cambio en cuanto a la... Jair Delgado, en cuanto a esta partecita del instrumento de gestión. Juan Sánchez, qué gusto escucharte, Marquito, y aprender. Ah, qué chingón, gracias, Juan. Me da mucho gusto leerte por acá también. ¿Qué más? Residuos de asfaltos dispuestos en DMS. Los DMS, justo Juan más abajo pregunta, residuos de asfalto dispuestos en DMS. ¿Qué pasos a seguir? A ver, espera, esto está corriendo muy rápido, considerando la peligrosidad o no de este residuo. Ah, ya, bueno. Para todos, los DMS son los depósitos de material excedente. Sobre todo en transportes, está más o menos normalizado o estandarizado, por decirlo así, porque no hay una norma específica. Hay dos cosas con el asfalto. Uno, ¿qué cosa define su peligrosidad? Lo dijimos en uno de los videos también esta semana. Es la composición de benzopireno, el contenido de benzopireno, aunque el listado del anexo 5 del reglamento habla de alquitrán. Pero luego ya en una nota de pie chiquitita, al igual que el convenio de Basilea, porque es un copy-paste del convenio de Basilea, dice que específicamente dentro del alquitrán lo que le da peligrosidad al asfalto es el contenido de benzopireno, que no debe ser superior a los 50 miligramos por kilogramo. Entonces, sin embargo, se han hecho estudios extraoficialmente. No les puedo mostrar ningún estudio y esto de repente ahí algún hater va a decir, oye, pero tú hablas sin fundamento.
Hablo con un poco de experiencia, y la experiencia lo que nos ha mostrado es que sí hay informes que sustentan internamente en algunos sectores que ese asfalto disminuye su peligrosidad con el tiempo. Un asfalto de 10 o de 15 años se evidencia que esa cantidad de benzopirenos de alguna manera o se ha lavado, es una probabilidad porque son persistentes, o sea, que se haya degradado es un poco difícil, pero no se les encuentra. Entonces, se ha demostrado que pues simplemente no contienen este compuesto y en esos casos se les ha catalogado, no se les ha catalogado, se ha asumido como no peligrosos. Es decir, se han asumido para un manejo de residuos no peligrosos. Los depósitos de material excedente se implementan generalmente cuando se hace construcción de carreteras, porque estamos hablando muchas veces de tramos muy largos en donde se van ubicando espacios, sobre todo espacios que han sido de excavación de canteras, donde se van a colocar estos materiales. En algún momento hemos sustentado que se podría aprovechar el material de descarte de excavación, es decir, material limpio, a lo que se le llama desmonte limpio, para la recuperación del nivel en las áreas degradadas por extracción minera no metálica, o sea, en las canteras. Eso todavía no lo hemos podido demostrar para el asfalto, por ejemplo, porque tendría que haber una normativa específica para eso. Eddie Pariona, ¿los residuos peligrosos en el sector agrario deberían ser manejados por el MINAM? No, de hecho ningún residuo debería ser manejado por el MINAM. Y ahí yo los invito a revisar, no solo en Perú, sino en cualquiera de los países, la norma de creación de las entidades. La norma de creación del Ministerio del Ambiente es el ente rector del sector ambiental y para eso tiene dos brazos, un brazo supervisor y fiscalizador, que es OEFA, y otro brazo evaluador, que es SENACE, además de otras entidades adscritas, como CENAMI, como CERNAM, etc. Un ente rector no debería operativizar. En mi opinión, y esto es solo opinión, no lo tomen a mal, por favor, amigos que trabajan en el Ministerio del Ambiente, MINAM no debería realizar ninguna evaluación de algún instrumento de gestión ambiental, porque para eso ya hay entidades. Es más, se intentó el 2016, mediante una modificatoria a la ley de residuos de aquel entonces, descentralizar esa competencia evaluadora y se le dio a las municipalidades provinciales la capacidad de poder evaluar los estudios de impacto ambiental sobre infraestructuras de residuos municipales, ¿no? Y eso se replicó tanto en el decreto legislativo 1278 como en el DS 014 del 2017. Entonces, en la humilde opinión de este servidor, MINAM no debería evaluar ningún instrumento de gestión ambiental y mucho menos hacerse cargo. Ahora, entiendo que Eri nos lo pregunta en cuanto a si MINAM debería tener la competencia de regular los residuos del sector agrario. No, porque no olvidemos que la ley dice que cada sector va a normar específicamente los residuos o la generación de residuos de las actividades que les correspondan. Por eso es que existe un reglamento de residuos de construcción y demolición del Ministerio de Vivienda. Algunos, varios de los sectores no cuentan todavía con alguna normativa. Entiendo que para eso hay un plazo. Todavía no lo han hecho. Ojalá que pronto lo hagan. Yulisa Ross. Hola Yulisa, buenas noches. ¿Qué más? A ver, vamos a seguir respondiendo algunas preguntas. David de la Cruz. ¿Cuáles son los deberes de las autoridades ambientales en la gestión de residuos? Uy, un montón. Y sobre todo depende del nivel de gobierno, ¿no? Los gobiernos locales, distritales,
tienen algunas competencias específicas respecto a al servicio de limpieza pública y respecto también a la fiscalización. No olvidemos que tanto las municipalidades distritales como provinciales son EFAs, son entidades de fiscalización ambiental reconocidas en el marco del CINEFA, del Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental. Y luego pues ya vienen las entidades del gobierno central, ¿no? Y estas entidades del gobierno central, cada una tiene sus competencias respecto al sector específico en donde tienen injerencia. Donde sí tiene actuación directa MINAM es en cuanto al registro autoritativo de empresas operadoras de residuos, y ahí se han generado, luego vamos a conversar, se ha generado una especie de controversia, por así decirlo, entre la Municipalidad de Lima y entre el Ministerio del Ambiente a partir de un pronunciamiento de Indecopi. Eso lo dejo ahí, vamos a conversarlo luego porque eso da para un video mucho más largo. Aldair Prada, ¿qué sector aparte de salud poseen una norma técnica actualizada para la gestión y manejo de residuos sólidos? Aparte de salud, vivienda. Ahorita no se me viene a la mente alguno más, pero otros los involucran dentro de normas más generales, como el DS 040 de minería, por ejemplo. No. Bueno, señores, ahora tengo que planificar la semana. Un poco les comento lo que hago los domingos. Es ahora, aparte de compartir tiempo con ustedes, los domingos es planificar la semana. Generalmente los domingos termino acostándome a las 2 de la mañana o 1:30, porque pienso en qué es lo que deberíamos hacer durante la semana, cómo crear más contenido para ustedes, para ayudarnos mutuamente en saber qué cosa o cómo podemos manejar esto de los residuos. Tenemos una brecha enorme, eso siempre lo repito y lo comento. Tenemos una brecha del servicio de limpieza pública en el interior del país superior al 92%. Al menos leído sobre la resolución ministerial 068, si no me equivoco, del 2019, que especifica o define los indicadores para la definición de la programación multianual de inversiones del sector ambiente, obviamente. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos una brecha del 61,61 a nivel nacional. Lo curioso es que, y de eso publiqué un artículo en LinkedIn, es que si uno saca a Lima Metropolitana y Callao de todo ese conglomerado, de esa brecha de ceros de 61,61, si uno saca a Lima y Callao, la brecha que queda es del 92%. O sea, ciertamente tenemos problemas mayores a los que hay que hacer en las limpiezas de playas. Perdón que lo diga, pero esa es la realidad y no me voy a cansar de decirlo hasta que quienes tengan que hacerlo se pongan las pilas en resolver ese problema. Afortunadamente hemos cerrado el 2019 ya con 57 infraestructuras, si no me equivoco. Yo por acá lo tenía anotado. Yo tenía anotadas las infraestructuras. Perdón, 157. 157 distritos, 47 infraestructuras que involucran el manejo de residuos municipales, 47 infraestructuras, perdón, que atienden a 157 distritos, y además de eso, 6 rellenos de seguridad. En cuanto a rellenos de seguridad, estamos todavía a la saga, estamos un poco atrás. La idea no es que hayan necesariamente más rellenos de seguridad, sino más plantas de tratamiento de residuos peligrosos y más aprovechamiento de valores, más aprovechamiento del material de descarte. Nos queda muchísimo por hablar, el tema de neumáticos, cómo ya deberíamos estar pasando a coprocesamiento de neumáticos fuera de uso para el aprovechamiento en hornos cementeros o en otras actividades, porque todavía no estamos haciendo energía a partir de los residuos. Ya hay tecnología que permite el aprovechamiento casi total de los residuos por arco de plasma, o sea, por una especie de manejo pirolítico mejorado, es decir, mediante pirólisis mejorada, no incineración, ojo, mediante pirólisis
mejorada, y lo bueno de la pirólisis es que requiere casi nada de agua, y hay tecnología que nos permite realizar esa pirólisis con el consecuente aprovechamiento de energía, aprovechamiento del calor, aprovechamiento de cenizas, etc. Para un conglomerado o un ámbito territorial de 800 a 900 toneladas por día, en conjunto, en total. Entonces, los escenarios están. Y cómo normalizarlos, cómo hacer que eso se vuelva norma, cómo decirle a un grupo de distritos, por ejemplo, oigan, ustedes, yo los insto por lo menos a tener una sola infraestructura de residuos. Entonces, de esa manera estaríamos centralizando la inversión, estaríamos dándole economía de escala a la inversión, estaríamos reduciendo el alcance de los impactos ambientales generados por una serie de infraestructuras chiquititas, la estaríamos juntando en una porque entonces estaríamos reduciendo el alcance de los potenciales impactos y definitivamente reduciendo la magnitud también de estos impactos, y además estaríamos facilitando la captura de gases de efecto invernadero o la mitigación o la reducción de esos gases de efecto invernadero. Nos vamos, así que los dejo con una reflexión chiquita que se me acaba de ocurrir, y es que en el marco de la guía para la programación, perdón, la directiva nacional, la directiva sobre el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como el Decreto Supremo 284, que es el reglamento del INVIERTP, establecen que hay una tasa social de descuento del carbono, es decir, por tonelada de CO2 reducida de $7.25. Esa tasa social de descuento la podríamos incorporar a aquellos proyectos de residuos que reduzcan, sobre todo en inversión pública, obviamente, estamos hablando de inversión pública ahorita, que reduzcan o que mitiguen o que eviten emisiones. Acaba hace poco de terminar la COP25, ojalá que ese haya sido uno de los acuerdos. Hay un gran estudioso con el que tuve la oportunidad de trabajar en la primera parte de la NAMA Residuos, los años 2013 y 2014, que es Axel Michelowa. Él ha publicado su impresión acerca de la reunión de la COP. Se las voy a compartir luego. Durante la semana vamos a estar hablando un poco de eso. Se vienen los videos del equipo de Bedoya y Venero, de modo que no nos dejen de ver. Compartan por favor el video, denle like, compartir, campanita y todo lo demás a nuestro canal en YouTube, que eso nos ayuda a difundir. No esperen que comparta memes o que les diga estoy tomando vino o cualquiera de esas cosas. La idea es compartir contenido de valor. Por favor, durante la semana, quienes me tienen en WhatsApp o quienes me tienen en cualquier otra red, sugiérannos qué temas desean que tratemos. Si es sobre residuos municipales también, de repente lo podemos tratar más adelante, pero lo vamos a tener en cuenta igual. Así que nada, que tengan buenas noches. Son 10:43, me queda un ratito de tiempo para planificar lo que se viene esta semana y lo que se nos viene en todo este verano, como les comentaba. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, gracias un montón, no solo a nombre mío, a nombre de todo el equipo de Bedoya, que hacemos un gran esfuerzo por llegar a ustedes. Como saben, todo esto es for free. O sea, preparar contenido, editar, lanzar, mandar y todo lo demás. No tenemos, ni por el momento queremos tener ninguna marca que nos auspicie. De hecho, nos han ofrecido vender neumáticos, vender equipamiento, vender algunas cosas que tienen que ver con manejo de residuos. Todavía nos debemos a ustedes completamente. No digo que en algún momento no lo vayamos a hacer, pero ahorita nos queremos deber completamente a ustedes y compartirles contenido de valor. Buenas noches.